Hola, buenos días, te damos la bienvenida a esta charla especial, a un jueves fractal con una charla especial sobre los miedos. Vamos a hablar con nuestras experiencias sobre los miedos, vamos a conectarnos con este tema tan importante que muchas veces nos remueve un montón de cosas. Vamos a hablar con herramientas también, vamos a brindarte herramientas que nosotros creamos para gestionar los miedos y a contarte como un montón de información sobre este tema tan importante. Este tema es, yo digo que determinante para nuestras vidas. Empiezo diciendo que el tema de los miedos ha determinado en gran medida nuestra forma de reaccionar en muchos aspectos, frente a ciertas situaciones, frente a ciertas personas. Entonces, y es muy inconsciente. Mayor parte de nuestra vida tuvimos relación con ciertas cosas que fueron muy inconscientes. Claro que sí, tenemos miedos conscientes y en este momento la pregunta inicial es: ¿tienes claramente identificada tus miedos? Si la respuesta es sí, tienes un paso adelante, porque puedes gestionarlos, porque tus miedos se convierten en grandes aliados para tu vida. Y si tu respuesta es no, pues quédate a esta charla porque vamos a compartirte información valiosísima para que tengas mayores posibilidades de encontrarte, de observar, de aprender de esos miedos internos. Y vamos a empezar con algo interesantísimo y es: prepárate porque vamos a compartir algo especial y vamos a empezar con unas preguntas que te van a poner a reflexionar. Y la primera pregunta es: ¿eres realmente consciente de los miedos que limitan tu potencial? Tómate un segundo para analizar esta pregunta porque realmente somos conscientes de todos nuestros miedos. Hay unos que son muy obvios. Hay unos que uno dice, no, es que yo veo tal cosa y ya, a mí se me acelera el corazón. Pero otras veces hay unos miedos más silenciosos que muchas veces nos paralizan, que nos hacen autosabotearnos, que nos generan un montón de inconvenientes y que muchas veces ni siquiera somos conscientes de estos miedos. Entonces esto es muy poderoso analizarlo. ¿Es el miedo un enemigo que debes vencer o un aliado que puedes comprender y transformar? Esta pregunta es súper poderosa. O sea, y más si observa la imagen con esos pelitos en esas paticas ahí rozando tu piel. No, hombre, no les actives los sentidos con eso que... ¿Estás gestionando tus miedos o ellos te están gestionando a ti? Esta pregunta también es muy poderosa. ¿Tú los estás gestionando o ellos te gestionan a ti? ¿Tú haces cosas basadas en tus miedos o haces cosas a pesar de tus miedos? ¡Oh, qué potencia de pregunta! Pues hay que poner otra diapositiva ahí con esa pregunta. ¿Qué creencias limitantes has construido alrededor de tus miedos? Creencias limitantes. Y ahorita me acuerdas de esta imagen porque tengo una experiencia poderosa con ese tiburoncín. Entendiendo que nuestros miedos son las raíces de nuestras creencias limitantes. Así es. Y nuestras creencias limitantes determinan nuestra forma de reaccionar, de actuar. Me queda agüita por si quieres. Por último, ¿qué miedos has heredado de otros? ¿O cuáles son genuinamente tuyos? Es muy teso esto porque acá me viene un ejemplo que ahorita se los voy a contar. Ahorita les voy a contar esto con este ejemplo, pero es muy interesante analizar esto. ¿Qué miedos son realmente tuyos o cuáles te transmitieron? Desde que eras niño justamente, ¿cuántas veces no te dijeron no hagas esto porque te caes y te aporreas y no sé qué? Y te transmitieron esos miedos y creciste con ese montón de miedos que no te pertenecían. Esto es muy poderoso analizarlo. Y es aún más poderoso entender que de generación en generación se transmiten esos miedos. Ahorita al final vamos a hablar que todos los miedos se enmascaran de un miedo mayor, de un miedo más completo. Bueno, así es. ahora sí vamos a empezar formalmente después de esta
interrogadera tan hijo de madre de explorar a nivel interno qué es lo que pasa contigo cuando ves ciertas cosas, cuando te cuestionas ciertas cosas. Vamos a empezar este poderoso tema, y es: nosotros desde que éramos niños nos relacionamos de una u otra forma con el mundo, con las cosas desconocidas, con las demás personas. Así es. Y esas acciones nos llevaron a tener un concepto, a tener una idea de eso que estábamos viviendo. Y muchas veces aprendimos no de la mejor manera. Así es. Y fueron ciertas cosas, ciertas semillitas que se fueron implantando por allá en nuestra psique, en nuestro inconsciente, que echó raíces. Echó raíces tan fuertes y empezó a crecer ese árbol, que el árbol se convirtió, como te digo y siempre lo he dicho en nuestros lives, en creencias limitantes. Hay creencias limitantes muy fuertes, y si tienes claramente identificadas estas creencias, sabes que es un trabajo que hay que observarlos, que hay que hacer muchas cosas importantes en cuanto a las creencias limitantes. Si no las tienes claramente identificadas, en la más mínima reacción que tengas con alguna situación y te toca esa creencia que está fundamentada de un miedo, te va a hacer reaccionar de una forma. Y tú muchas veces te preguntas: ¿yo por qué estoy reaccionando así? ¿Yo por qué estoy pensando esto? ¿Yo por qué estoy comunicándome de esta manera si no pasa nada? Pero muchas veces es que nos está tocando por allá la raicita. Sí. Como cuando tú te cortas una uña y te tocas la madre y te duele. Pero que es ejemplo. Eso pasa con los miedos. Eso Sí. pasa con los miedos. Te toca algo, te toca una fibra interna que, como lo decía Caro al inicio, es muy imperceptible, pero que se desata. Sí. Y cuando se desata, reaccionas. A mí me gustaría hacer un ejemplo justamente con esta última pregunta, que es: ¿qué miedos has heredado de otros y cuáles son genuinamente tuyos? Que esto arraiga muchas veces unas creencias limitantes, y es de experimentos que se han hecho en la ciencia. Sí. Sé de dos ejemplos muy claros, que es un experimento realizado con monos y es un experimento realizado con ratas, con ratoncitos de laboratorio. Y es que, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo con los ratoncitos. Hicieron este experimento, lo hicieron, y es que metieron a una familia de ratoncitos. Bueno, eran como una pareja de ratones, y pues les ponían como ciertas pruebas, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, cada vez que oprimían un botón de las pruebas que tenían, los asustaban, así terriblemente, los asustaban mucho los asustaban. Y bueno, entonces pasó lo que pasa: los ratones se reprodujeron, no tuvieron un hijo. Entonces los ratones se traumaron al tocar el botón. Entonces, cuando el hijo iba a tratar de tocar el botón, los ratoncitos lo evitaban y le infundían el miedo, pues porque ese miedo ya lo tenían ahí, pues impuesto. O sea, no querían que el ratoncito hijo tuviera ese miedo. Y siguieron varias generaciones transmitiendo ese miedo, hasta que incluso ya no estaban los papás, a los que realmente les infundaron el miedo, ya se habían muerto. Y adivinen qué: los últimos, que no tenían nada que ver con los primeros y que nunca oprimieron ese botón, ya no lo oprimían, porque se transitó ese miedo de generación en generación, y ya ni siquiera sabían por qué no podían tocar ese botón, pero ya tenían ese miedo interno de no hacerlo, porque es un miedo que se pasó de generación en generación. Eso muchas veces pasa en la vida. Y tenemos que entender en este punto que esos miedos siempre nos han mostrado, o siempre hemos tenido una idea de que son malos. Y eso para mí es un tema vital, entender que los miedos están ahí por algo. Es como las emociones. Sí. Los miedos están ahí para protegerte, para preservar la existencia, para preservar la especie. O sea, están ahí por algo. Lo que pasa, y Caro te va a explicar ahorita de qué manera esto sí es negativo, que muchas veces ese miedo te paraliza. Muchas veces ese miedo hace o que hagas o que no hagas de la mejor manera. Entonces ahorita exploramos mucho más ese tema, porque empezamos con este slide. Pantalla. Y es que gran parte de nuestros miedos están en la inconsciencia. Sí. Están en la inconsciencia, y por eso la primera pregunta es: ¿tienes claramente identificados tus miedos? Tienes claramente, porque por ejemplo, como te decía, muchas veces uno tiene reacciones automáticas ante muchos miedos.
Directamente tú ya sabes que si te subes a un avión te mueres de miedo. Tú ya sabes que si ves una araña te mueres de miedo. Eso ya lo sabes porque literalmente es una respuesta automática. Pero hay otros miedos que son más silenciosos y tú realmente los tienes identificados. ¿Por qué me dan tantos nervios cuando voy a hacer esta presentación? Cuando voy a hablar en público. Cuando voy a hablar en público. Porque ¿Por qué, cuando estoy conociendo a alguien siempre la termino embarrando y siempre vuelvo al mismo patrón y lo que hago es sabotear la relación que estoy construyendo. Porque uno muchas veces esa inconsciencia, que ahorita Caro también tiene un ejemplo poderoso, o si quieres lo puedes hacer de una vez, y es de qué manera ese miedo te lleva a pensar, a tener una emoción, a tener un sentimiento y a sentir de que no vale la pena hacer eso que quieres porque el resultado es un fracaso o es una decepción o es dolor o es sufrimiento. Entonces, adelante con tu ejemplo. Yo creo que ese ejemplo, más adelante para que entremos directamente como en las formas a la siguiente, sí, dale a la siguiente. ¿O qué más decir que la parte de la inconsciencia es mucha parte desde niños. Sí, claro. Y aquí quiero hacer la salvedad de una vez porque de pronto se me olvida, y es la diferencia de miedo a fobia. Cuando estábamos niños y teníamos grandes ansias o deseos de explorar el mundo, íbamos a tocar el perro con toda la tranquilidad. Y lo jodíamos hasta que el perro se cansaba y nos mordía. Entonces, ¿de qué manera desde niños empezamos a tener una idea de que la naturaleza, los animales, eso tan bonito es muy bonito, pero es peligroso? Entonces, claro, si eso pasó con un perro que es el mejor amigo del hombre, ¿qué va a pasar con una serpiente? ¿Qué va a pasar con una araña? ¿Con un tiburón? Entonces, ahí nosotros, desde la parte inicial de nuestras vidas y además por la conservación de la especie, como le está diciendo Caro, ya tenemos una idea preconcebida que la naturaleza es muy bonita, pero de lejitos. Eso es lo que se le considera como una fobia. Ahora, nosotros no nos vamos a quedar hablando de fobias porque fobias hay muchos, miedos hay demasiados, nos vamos a quedar hablando de los más trascendentales, de esos sutiles, de los que literalmente te limitan y que forman una especie, un rasgo de personalidad o un carácter y que de alguna manera hacen que reacciones desde la inconsciencia. ¿Listo? Así es. Ahora sí, vamos a entrar en el tema. Ajá, a esto quería llegar. Consecuencias de miedos mal gestionados. Acá es donde entran los ejemplos, porque muchas veces uno no lo tiene claro, muchas veces uno no lo tiene consciente y de verdad que eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, hay unas consecuencias, pues así como leyéndolas así de forma rápida: ansiedad y estrés, inseguridad, evitación de situaciones, comportamientos autodestructivos, protección excesiva. Estas son algunas de las consecuencias de miedos mal gestionados. Y te pongo un ejemplo, que justamente es el ejemplo. De hecho, tenemos varios ejemplos acá. Por ejemplo, con evitación de situaciones. Con evitación de situaciones. Yo tenía una amiga que, pues cuando estábamos en el colegio, ella tenía un miedo infundado y creo que acá pues puedo inferir razones de las que tenía el miedo, por ejemplo al ver la relación de sus papás y un montón de cosas. Y había un muchacho que le gustaba mucho. ¿Sí o qué? Había un muchacho que le gustaba mucho. Y ella se ponía múltiples excusas para no salir con este muchacho. Una de las excusas es que a ella le gustaba a otro compañero, entonces no quería ir al compañero. Ya. Pero otra de las excusas es que, y si terminamos, a mí me va a doler mucho. ¿Qué? O sea, estás pensando ya, sin ni siquiera empezar, en la forma en la que va a terminar y en lo que te va a doler. Eso es un miedo, ahí se nota muchísimo, es un miedo infundado que en serio te vas a perder de todo lo que puedes vivir con esta persona porque tienes el miedo de que luego van a terminar y te va a doler. Y la pregunta aquí es, con ese ejemplo que es muy poderoso, es ¿qué es mejor? ¿Fracasarlo de entrada y no intentarlo? ¿O así nos duela porque sabemos realmente que las situaciones son difíciles? Que muy probablemente en estos temas del amor, de las relaciones, de las relaciones a todos los niveles, de los emprendimientos, de los trabajos, vamos a salir heridos.
Sí. Porque es inevitable, vos a la primera encontrar el trabajo ideal, la relación ideal, los amigos ideales, una relación perfecta familiar. ¿Y qué es lo que pasa con el aprendizaje? Es que el niño no nació aprendiendo a montar patines o bicicleta. Él se tuvo que caer una y otra vez para aprender de qué manera él puede mejorar el montar en bicicleta. Lo mismo pasa con las relaciones de pareja. Y con este ejemplo que es perfecto, muchas veces nuestros miedos en gran medida nos limitan a hacer cosas. Porque nuestra mente, y es aquí interesante porque vinculamos un punto importantísimo, una charla interesantísima que ya tienes a disposición, que es las emociones. Cuando tu pensamiento, que partió de que te tocaron una fibrecita por ahí, una raíz de un miedo, de que finalmente voy a salir herida de una relación de pareja, te tocó una fibra por allá interna que fue muy inconsciente y te detonó un pensamiento, y es, ojo con esto, te detonó ese pensamiento de que voy a salir herida. Ahora, ¿de qué manera tú le pones razón y te llenas de justificantes? Te llenas de recuerdos? Es que a mi mamá le pasó eso, es que a mi prima le pasó eso, es que a todas las compañeras y amigas que tengo les pasó eso, y te llenas de justificantes para evitar esa situación. Y adivina qué, pues lo que estás haciendo es perdiéndote un montón de experiencias. Exacto. Pues literalmente estás como evitándote, al tratar de evitarte cualquier tipo de sufrimiento, también te estás evitando unas experiencias muy maravillosas que pueden sucederte. Y eso pasa como en muchísimos ámbitos, en muchísimos ámbitos. Como por ejemplo también la protección. Es que acá por ejemplo entra el tema de la inseguridad y la protección excesiva, que también pues hacen parte como de lo que estábamos diciendo. Porque estamos como no, yo no voy a hacer esto porque es que de pronto... Por ejemplo, no, yo no me voy a montar en esta montaña rusa porque es que me puedo caer. O sea, obviamente el miedo está ahí, la base del miedo está ahí pues para protegerte, para mantenerte a salvo, para mantenerte con vida, ¿cierto? Pero hay muchos miedos que te evitan, por ejemplo, eso del hecho de querer hacer, si tú simplemente no quieres, no te provoca, pues eso es muy diferente. Pero si tú quieres y no lo haces por miedo, ahí es donde está el problema, porque si tú realmente quieres hacerlo, si tú deseas hacerlo y tienes, o sea, madre, dices, es que yo tengo muchas ganas de montarme en esta montaña rusa, pero me da mucho miedo, pero tienes muchas ganas, hombre, tienes que vencer ese miedo, porque ese miedo de que es que me voy a caer, de que es que se va a dañar, de que es que se va... Esos son literalmente tus miedos hablando y evitando que te prives de una experiencia maravillosa que deseas vivir, que te prives de una experiencia que literalmente puede ser una cosa loca para ti y que en serio deseas hacerlo. Entonces, y además, porque ahí es donde vas a contrastar realmente tu miedo. En la experiencia es que tú vas a contrastar realmente tu miedo. Y vas a empezar a gestionarlo. Y eso me vuelvo a la diapositiva anterior, y es desde la inconsciencia. Tu experiencia con los fracasos, con las cosas, te llevan a tener una relación, una negociación. Ni siquiera es una relación porque es muy inconsciente. Una negociación con tus miedos. Y es, yo me permito vivir esto. Hay una alta probabilidad de que salga herido, que salga herida. Sin embargo, lo voy a intentar. Y ahí es donde sale un poder interno que tenemos. Que ese es el tema de la confianza, de poder, de la mejor versión. Es hacerlo a pesar de las dificultades. Eso es un verdadero héroe. Héroe no es un man de metal que vuela con capa y que destruye, no. Un superhéroe es el que actúa a pesar de sus miedos. ¿Sabes quién es el mejor superhéroe de todos los superhéroes que nos han mostrado? La industria, el cine, el marketing. ¿Cómo es que se llama? El Chapulín Colorado. Y cuando se murió Chespirito, y eso fue una cosa de locos, le hicieron un homenaje porque era Superman, Batman, Spider-Man, Iron Man, todos cargando el ataúd, porque él no tenía habilidades. Él solo se ponía chiquito y ya. Pero nunca salió corriendo, nunca le hizo el quite a ese miedo, por muy muerto del miedo que estuviera. Ese es el verdadero héroe, el que finalmente sabe que es difícil, sabe que puede salir herido, pero aún así continúa de la mejor manera posible. Ahora, yo te voy a poner mi ejemplo, que lo he dicho en algunas oportunidades, y es evitar situaciones, porque uno muchas veces no tiene el panorama completo. Yo tenía, ojo con las palabras,
Yo tenía literalmente miedo de montarme en un avión. Me encantan los aviones. Qué tecnología tan bien hecha. El humano se la pasó, o sea, se zafó, se le voló la tapa del cerebro cuando pudo poner una lata pesadísima en el aire y que eso volara. Me encanta ver despegar y aterrizar aviones. Me encanta el ruido, me encanta el diseño, me encanta todo lo de los aviones. Pero vaya que yo me monte en un avión, empiezo a sudar frío, taquicardia, ¡hue madre! ¿Qué es esto? Y yo creo que muchas personas tienen ese miedo. Así te digan, es que tiene más probabilidad de que te mueras caminando en la calle, te caíste que en un avión. Y aún así uno siente algo que piensa que literalmente ese avión se va a caer. Ahora, ¿qué es lo que pasa de tener todo el panorama completo? Que yo me estaba alejando, era mi propio autosaboteador, porque me encanta pasear, me encanta viajar, me encanta conocer lugares, me encanta ir a conciertos, me encanta hacer muchas cosas que implican montarme en un avión. Entonces, ¿qué estaba ahí? ¿Qué señal? ¿Qué comunicación le estaba yo dando a Dios, al universo, a la energía? No vaya a ir no puede ir a los conciertos, no puede conocer lugares, no, porque es que el sistema se va a morir en un avión. O sea, no. Entonces, ¿de qué manera tú también empiezas a hacer una negociación interna contigo de vale más? Es mejor conocer lugares, culturas, personas. Me encantaría ir a las playas del mundo, a los ríos, a las cascadas del mundo y tirarme, que ese es otro miedo. El miedo al vacío. Pero tú estés en un 117º piso y mires para abajo y ¡ay, qué es esto! ¡Qué vértigo tan hijo de madre! Ese es otro miedo de eso. Y eso es un miedo a que te puedas caer. Entonces, ¿de qué manera tú tienes conciencia o empiezas a hacer conciencia que tu miedo te está alejando de lo que realmente quieres? Si tú quieres tener una pareja ideal en tu vida, una familia, hijo de madre, como para alquilar el balcón, como decimos aquí en Colombia. Quieres tener una familia ideal, con una persona, con una pareja ideal, con unos hijos hermosos, pero no intentas una relación porque te da miedo al rechazo, te da miedo a lo desconocido, que ese es un tema que vamos a hablar más adelante. Entonces, tú pones en una balanza, pesa más lo que estás pensando, que finalmente son pensamientos que te están llevando a la protección y a no actuar, o pesa más tener esa relación y esa familia. Y tú ahí es donde empiezas a negociar contigo mismo para llenarte de fuerza, de poder, para actuar a pesar del miedo. Y aquí es donde entra esto en donde, pues, como en qué aspectos tiene impacto el gestionar mal tus miedos. En el autoestima, en las relaciones saludables y en afrontar los desafíos cotidianos. ¿Por qué? Pues porque obviamente los miedos muchas veces te paralizan y justamente es lo que estábamos hablando. Muchos miedos hacen que nosotros reaccionemos de determinada manera que van a interferir en nuestra autoestima, en las relaciones y en la forma en la que afrontamos los desafíos. Justamente con los ejemplos que ya hemos dicho, entra a colación perfectamente. Y acá hay un ejemplo que, pues cuéntalo tú, de que a ti te pasaba con el hecho de reaccionar ante un miedo de una forma tan automática que ¡boom! Genera una ruptura o un obstáculo en las relaciones saludables. Y esto es vinculando varias cosas: comportamientos autodestructivos, sí, fracturando relaciones saludables, también el tema de inseguridad. Yo creo que este ejemplo que les voy a contar a continuación tiene muchas cosas. ¿Cómo les parece que nosotros al inicio del año tuvimos una relación con cierta persona para desarrollar cierto proyecto? Espectacular el proyecto, y de la noche a la mañana se fue y quedamos todos como ¿aquí qué pasó? Perdimos tiempo, perdimos dinero. Finalmente el proyecto fracasó. Me detonó ahí un miedo, el miedo de frustración. No, al fracaso. Al fracaso, completamente, al fracaso. Y eso me desata a mí literalmente sentimientos de frustración. Y entonces pensando racionalmente qué podemos hacer con esto, porque finalmente Caro le había metido mucho tiempo, yo también, y era un dinero invertido, y salió la idea de la más común: demandar a esta persona porque finalmente abusó de la confianza, porque finalmente no supo reconocer el trabajo y demás.
Finalmente pasó lo que tenía que pasar, no voy a entrar tampoco en detalles. Y una vez estábamos hablando, Caro y yo, con mi mamá, y estábamos planteando las cartas, porque uno obviamente con su red de apoyo, con sus familiares, con las personas más cercanas, uno aborda el tema, y eso es importante porque la red lo que finalmente hace es tener ideas o tener un punto de vista de si es muy descabellado lo que está pasando, O ni siquiera, simplemente darte apoyo también. o darte apoyo, exacto. Entonces mi mamá es una de las personas más importantes para mí, y junto a mi papá han sido estratégicos porque han solventado en toda su vida situaciones muy difíciles, y en equipo, en pareja, eso es supremamente importante, porque tú deberías de pedirle consejo a la persona que se haya enfrentado a esos retos y que tenga experiencia, porque si no, sí, te va a dar apoyo, pero no sé si un consejo, y más en este tema de demandas, de abogados, de procesos jurídicos y demás. Y estamos hablando, Caro y yo diciendo que sí, es que podemos hacer esto, esto y esto, toca hacer esto, una conciliación, toca pagar un abogado, tin, pam, pam, pam. Cuando le estaba contando todo lo que había pasado, y finalmente yo le dije, es que yo le dije esto en el chat, y de una, inmediatamente, mi mamá hizo un stop y me dijo como, ojo con eso que hizo, porque eso lo puede hacer perder el juicio. Y yo como... tocó una fibrecita por allá interna del miedo a fracasar. De nuevo, yo ya estaba viviendo desde el fracaso. Yo ya estaba sintiendo el cóctel de emociones que te pasan cuando tú terminas algo. Porque como terminas con una relación de pareja, terminas con un proyecto, terminas con una casa, terminas con un empleo, terminas con muchas cosas. Y eso es una elaboración de duelo. Entonces yo ya estaba viviendo desde la frustración, y llegué y me dice eso. O sea, me salí de la ropa. Y literalmente le dije, es que vos no confías en mí, es que literalmente vos ya estás haciendo y me estás generando la energía de que yo voy a fracasar sin ni siquiera intentarlo, tan. Y empecé a darle un discurso, una retaíla de cosas. Sí. Y ahí fue el tema que yo literalmente me fui, bravo, pupi y medio, me fui. Y ahí fue donde yo dije, la cagué. Porque literalmente destruí, desde mis palabras, desde mis acciones, desde mi energía. Al otro día, que yo les he contado ya esta historia, les estoy contando más en detalle, meditación, full meditación. En ese día, por la tarde, fui y le pedí disculpas. ¿De qué manera? Tus miedos, tus ideas preconcebidas, tus creencias limitantes te llevan a destruir por medio de tu comunicación. Con tus gestos, porque muchas veces ni siquiera es hablando, muchas veces es el tonito en el que lo dijo, muchas veces es en esa mirada, es en esa energía que transmitís. Entonces ahí, claro, todos desbordados, la inseguridad, evitar la situación, porque también pensamos en algún momento en no hacer absolutamente nada. ¿Ya algo por decir del ejemplo? No, pues ya el ejemplo estuvo súper bien, estuvo perfecto. Deme un segundo, poner ahí por favor la presentación. Bueno, dame un segundito. A ver, aquí. No, es este. Acá. Dame un segundo, yo cambio la cámara. Se nos está descargando, entonces... ¿Cómo vamos? Cuéntenme en los comentarios, así no lo respondamos todavía, ¿cómo vamos? Muy bien. Yo creo que la cámara quedó muy se descuadró. Entonces, bueno, ahora tenemos este aspecto, pues que obviamente es fundamental en esta charla, como no, cómo podemos identificar los miedos. Entonces tenemos meditación, terapia psicológica y atención a nuestras reacciones. Obviamente vamos a profundizar un poquitico más, porque es que muchas veces no es tan fácil identificar nuestros miedos. O sea, uno, como te digo, hay unos que son muy obvios, pero hay otros que son más silenciosos, que no conocemos y que no sabemos que tenemos, porque vienen desde hace mucho tiempo, porque no entendemos, porque no concientizamos. E identificar los miedos es el primer paso para poder gestionarlos de una mejor manera. Tú no gestionas lo que no conoces, exacto, lo que no observas. Exacto, entonces el primer paso es identificarlos. ¿Cómo podemos identificarlos? La meditación es una herramienta súper poderosa para identificar miedos. Porque mira que, por ejemplo, hace poquito Pipe hizo una meditación en vivo para identificar los miedos, pues fue para gestionar los mieos, ¿o cierto que sí?
Una meditación de miedos. Para los miedos. Y mira que incluso Tres Doritos después, tuve un sueño con la muerte. Sí. Uf, que me desperté llorando, literal. Sí. Entonces, con la meditación podemos realizar un proceso de introspección, de explorar nuestro interior, de irnos a esos rinconcitos recónditos que tenemos por ahí en nuestra inconsciencia, en nuestra conciencia, en todo nuestro interior, y que nos pueden ayudar a identificar miedos. Con comunicación, como te digo, la meditación es un proceso obviamente como largo para poder entender esos miedos que tenemos, y que pues obviamente sirve de muchas maneras. Es que porque la meditación puede ser tan eficaz como la que me pasó a mí, o te puedes demorar varias meditaciones para encontrar señales o para encontrar cosas. Ajá, pero sin duda alguna, porque es la forma más, digamos que más directa en la que podemos tener una conexión con nosotros desde nuestro interior, pues como sin ayudas de elementos externos o personas externas, por así decirlo, con la que podemos identificar ciertos miedos. Si tú realizas una meditación con esta intención, o sea, la intencionas previamente y te concentras como en tratar de eso y pues intencionas así conscientemente de quiero identificar mis miedos, las respuestas te pueden empezar a llegar. Pues obviamente hay que hacerlo consistentemente porque no sabemos si a la primera te va a pasar, pero pues a medida de que vaya pasando el tiempo, esto puede suceder. Entonces es con meditación conectarte con tus intenciones. La meditación la vemos como ese llamado que tú, como llamar a la puerta, como que tú llegues y hola, aquí estoy y quiero ver. Ajá, es como un llamado. Es lo que yo siempre he dicho, es como si tú estuvieras en un lago transparente, pero metes la pata y empieza a oscurecerse el agua, porque en el fondo hay lodo y muchas veces tenemos que meter la pata y revolver para finalmente limpiar o para finalmente tramitar las cosas. Entonces esa es la meditación, y como dice Caro, que es muy poderoso, es una herramienta que puedes hacer sin necesidad de elementos externos, porque tú tienes todas las respuestas dentro de lo posible, dentro de las plenas capacidades mentales, por supuesto. Y también, ¿por qué decimos la meditación? Porque la meditación es un alto nivel de conciencia, un nivel de conciencia diferente. Si tú te pones a racionar desde tu conciencia, desde tus ondas beta, cuando estás despierto, alerta, finalmente te vas a dejar llevar por pensamientos, y un pensamiento desencadena otro y otro y otro, y finalmente resultas construyendo un escenario que... O vas a encontrar lo que ya sabes. Y la idea es identificarlos, o sea, identificar los que no sabemos. Bueno, con la meditación creo que ya está claro, pues. Completamente claro. Otro es la terapia psicológica. Obviamente, si uno ve que tiene ciertos miedos, que hay cosas que lo paralizan a uno, que no es capaz, que no tiene la manera de lograrlo, por así decirlo, la terapia psicológica es una ayuda súper impresionante que te puede ayudar pues a identificar los miedos que tengas. Te voy a contar un ejemplo. Mi mismo ejemplo. Sí. Con una persona que le tenía miedo a volar. Y esa persona yo no la conozco, fue mi hermana la que me contó, que en terapia dijo, tengo literalmente un viaje y no voy a ser capaz, siento que me voy a desmayar. Ahí la terapia psicológica es importante porque un profesional de la salud te puede ayudar, inclusive para ese momento inmediato. Sabemos que la meditación es un proceso que se puede demorar varios días, semanas, meses, porque finalmente es tú contigo, con tu silencio, gestionando, pensando, escuchando. No, pensando no, escuchando. Pensando, pero desde un alto nivel de conciencia. La terapia psicológica, por ejemplo, te permite hacer actos contundentes porque lo necesitas ya. O sea, literalmente tengo que meter la mano en un hueco donde hay una pitón reticulada con una araña y un 100 pies y un gusano Santa María para ganarme $1 millón. Entonces, pues madre, sigue hablando cosas voladas. La terapia psicológica llega, pues estoy hablando pendejas, la verdad. Dice, tómese esto, una aromática de valenciana, para que puedas meter la mano y te puedas ganar ese $1 millón. No sé si se entendió la analogía, pero es eso. Literalmente puedes, con un profesional de la salud, ayudarte en momentos cruciales, porque muchas veces un miedo muy desatado te puede llevar a una crisis de ansiedad. Sí. Te puede llevar a una crisis profunda.
Sí, Y o ahí, sea, ahí con el profesional, pues, y es como en ambos ámbitos, tanto a gestionarlos como a identificarlos, porque pues ujú, obviamente también, pues estamos hablando de que los miedos que no conocemos hay que identificarlos para poder gestionarlos, y pues con la terapia psicológica, con la meditación y también con la atención a nuestras reacciones. sí, ese es importante, ese es Sí. supremamente importante. ¿A qué nos referimos con con atención a nuestras reacciones? Justamente como, pues, como dice ahí, a poner la atención a nuestra forma de reaccionar a determinadas situaciones. Como pues, por ejemplo, como te decía, como el ejemplo que estamos poniendo ahorita, necesito presentar una junta y necesito presentar mis resultados durante este mes de no sé qué y me da a mí unos nervios y empiezo a sudar y me da a mí de todo y siento que no soy Ujú, capaz, siento que me está dando hiperventilación o no sé qué. Ojo con esa reacción porque te está avisando de un miedo que tienes, ujú. de miedo a fracasar o miedo al rechazo o pues como el tema de la ansiedad social. Esos son miedos. Hay que determinar qué miedo es el que tienes, qué es lo que te está fallando ahí para que puedas gestionarlo. Esas reacciones que tú tienes son información súper valiosa para que identifiques tus miedos. También cuando reaccionas de una forma súper enojada a ciertas situaciones, esa es información que tienes para determinar tus miedos. Todo lo que te detona de una manera así súper fuerte es información valiosa para determinar o sea, el por qué. Es que a mí me da mucha rabia esto. ¿Por qué? Puede que haya un miedo ahí detrás. Completamente de acuerdo. Y esa atención a las reacciones, y cuando le ponemos la variable que es muy inconsciente, es difícil, o sea, es más difícil. Ujú. Por eso mi importancia y mi insistencia de decirte que observes muy bien esa situación que te enfrentas a eso. Y te pongo el mismo ejemplo mío, que es cuando manejo carro. Literalmente a mí me salía la rabia por un mosco que se atravesaba y ya está. Y ya se me cambiaba el genio, ya empezaba a insultar, ya. Entonces, claro, tengo que verme en reacciones cuando esté en el carro, no cuando esté durmiendo en la cama o viendo una serie. Pues eso no te va a decir Ujú. absolutamente nada. Tienes que ponerte en el campo, en el partido de fútbol o Ujú. en la batalla para reconocer de qué manera estás reaccionando. A mí, bueno, Perdóname. Termina tu idea. no, sino que es un insight que acabo de hacer teso, y es muy teso porque la verdad os hará libres. Cuando haces conciencia, sanas. Cuando observas, identificas, sanas. Yo no había entendido hasta hace 30 segundos por qué yo reaccionaba tanto en el carro. Y es un miedo profundo a tenerme que defender. Y muy teso porque la meditación, le echo la culpa a la meditación que tuvimos ahorita, porque yo traigo cosas de infancia muy marcadas. Aunque yo no me acuerdo casi nada de mi infancia, me acuerdo muy poco de mi adolescencia, de mi preadolescencia y adolescencia. Me acuerdo de una nube oscura negra. En mi juventud, universidad también, nube oscura. O sea, no te voy a contar tampoco mi vida. Sin embargo, en la infancia tengo ciertos flashazos de que literalmente todo lo que pasaba en el barrio, que vivíamos como 4 o 5 casas, todos éramos familia y éramos primos, todos éramos primos, los hijos de nuestros papás crecimos, o sea, tenemos como la misma edad, éramos pares, y cualquier cosa que pasara, así yo no estaba ahí, me metían la culpa a mí. Entonces yo, con las herramientas que tenía, con la información que tenía en ese momento, intentaba defenderme, y como era la oveja negra de la familia, literalmente tenga su castigo. Entonces, claro, entendí que muchas veces, ya estando consciente, ya estando con las plenas capacidades, las situaciones que me pasan es para evitar tener que justificar que yo no había sido. ¡Y qué locura! Gracias por este momento a todas las personas que nos están viendo. Gracias por esta meditación, porque en serio la Es que información es tesa. o sea, cuando uno tiene acceso a la información, mira, Uf, por ejemplo, Pipe acaba de hacer un insight del por qué reacciona de esa manera y realmente no, pues, no, y nunca lo había ya, dicho, ajá, nunca lo había hablado. bueno, reacciona porque ya lo estás gestionando mucho mejor. Y ya observando eso, sí que va a Muchísimo ser, mejor. mejor dicho, Y muchísimo además, mejor. porque tú tienes ya una imagen mental que te va a llegar cuando pasa esa situación. Por Ujú. ejemplo, cuando se me atraviesa alguien en el carro, yo traigo la imagen mental. No tengo que justificar, no tengo que pelear. ¿Sí me entiendes? Sí. Lo mismo, por ejemplo, cuando estás en el avión. ¿De qué manera
o cuando estás en cierta situación que te detona un miedo. Ujú. Por ejemplo, hablar en público, que es muy común, ese miedo es demasiado común. Sí, mucho. ¿Qué pasó en tu infancia? ¿Qué experiencias pasaron? ¿De qué manera te relacionaste cuando en tu colegio o cuando en alguna presentación o en algún evento público, por ejemplo, en algún momento familiar? Que muchas veces es el típico, como está toda la familia reunida y el papá presumiendo con toda la mejor energía: este es mi hijo, pase al frente y preséntese. Y uno es como, ¿sí me entiendes? Es de qué manera te relacionaste con esos eventos, con esos hechos que marcaron en gran medida unos limitantes, unas reacciones que son muy inconscientes. Ahí es atención plena a las reacciones. Sí. Dale. Y, lo que iba a decir ahorita, determinar también cuál es la reacción que tú más sueles tener, porque eso también es la información valiosa que se conecta también con el tema de las emociones que estuvimos hablando. O sea, cuando algo te pasa, ¿cuál suele ser tu primera reacción? Porque esa es la información de qué miedo te está detonando, qué situación estás ahí Evitando. como evitando. Dos cosas. ¿Cuál es la emoción con la que más reaccionas generalmente? Y dos, ¿cuál es la emoción que más evitas Exacto. sentir? Exacto. O sea, que tú dices, yo no puedo sentir esto, y que siempre tratas de evadirla, de evitarla, de tal, porque eso también te está infundiendo un miedo relacionado con esa emoción y una creencia limitante relacionada con esa emoción. Eso lo tenemos que copiar. Eso lo tenemos Sí. que copiar. Por un lado, a ver, tú estás aquí, espero que me vea en la pantalla. Tú estás aquí. Ahí. Literal, ahí. Vale. Dos cosas importantísimas. Uno, ¿Cuál es la emoción con la que más reaccionas? ¿cuál es la emoción Sí. que más te sale en ciertas situaciones? Ujú. Como las reacciones automáticas. ¿Cuál es la reacción que sale? Ajá, Ahí exacto. es información muy importante. Y por otro lado, ¿cuál es la emoción que evitas? Ujú. Porque eso también es información valiosísima. Sí. Esto para identificar los miedos. Porque partimos de que un miedo crea una creencia limitante, y la creencia limitante en alguna situación te va a llevar un pensamiento que te hace brotar una emoción. Ujú, ujú. Y cuando ya le pones razón es que se vuelve un sentimiento. Sí, pues. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, te pongo mi caso. ¿Cuál es mi emoción que sale? ¡Pum! La rabia. Ujú. La rabia es de una. ¿Cuál es la que evito? La tristeza. Porque cuando yo tengo una meditación como la de hoy y me va a salir la lagrimita, ya vamos a hacer algo completamente diferente, porque ya no quiero. Eso es información poderosa para identificar que hay miedos profundos. O si, por ejemplo, tú también, que justamente el miedo también es una emoción, pues como tal, la original, el miedo como tal, que es la reacción que buscamos. La reacción. Perdón. Me vuelvo a conectar. La reacción que busca mantenerte a salvo, esa está bien, ¿cierto? Sí. Pero pues también muchas veces, por tratar de evitar sentir miedo, pues que es justamente como con lo que empezamos, nos perdemos de un montón de situaciones. Exacto. Listo. Exacto. Bueno, yo creo que atención a las reacciones quedó supremamente claro, todo bien. Sí, ahora, herramientas para gestionar y superar los miedos profundos. Tenemos obviamente las anteriores, las anteriores, que es meditación y terapia psicológica, que por ejemplo, como decíamos, con la meditación es un proceso obviamente un poco más largo, pero si tú intencionas tu energía durante la meditación, también puedes gestionar tus miedos, superarlos, liberarlos, porque puedes, digamos que, hacer procesos. Se acaban de regar el café encima. Me regué el tinto. Ya, sigue. Ay, qué pena. Entonces, eso te puede ayudar pues a gestionarlos de una forma diferente, pues si lo intencionas muy bien y con la meditación. O sea, es una herramienta súper poderosa. También tenemos obviamente la terapia psicológica, porque cuando hay miedos que son más grandes que uno y evita que hagas cosas y te detienen y te hacen vivir desde un punto en el que no estás viviendo plenamente y no estás viviendo bien, terapia psicológica también es algo muy importante. Esto pues no profundizamos en esto, pues porque ya lo mencionamos, para identificarlos, que también sirven para gestionarlos. Ahora, otras técnicas son como técnicas de exposición, apoyo social y palabras de afirmación.
Técnicas de exposición paso a paso. Entonces, Técnicas de exposición es... Sí, entonces, por ejemplo, las técnicas de exposición es enfrentarte a esos miedos iniciando con cosas pequeñitas. Entonces, por ejemplo, yo le tengo miedo a las alturas. No me voy a ir directamente a montarme en un risco, hijo de madre, en el último piso En el último piso del edificio Wiz Khalifa y te vas a tirar de paracaídas haciendo volteretas. No, pues no. Obviamente no. O para vencer el miedo, ya, me monté en un avión y me voy hasta España. Un viaje. Pues en un viaje en el que vas a estar en una altura inmensa por un montón de horas. No, vas a iniciar, por ejemplo, enfrentándote con Montándote en cosas el avión de pequeñas. Confama. No, hombre. Aquí tenemos un parque que tiene un avión quieto, Un avión pero de- le ponen movimiento a las Sí, sillas, sí, te ponen un video, entonces despegas, visualizas, luego Sí. aterrizas, pero estás quieto en el suelo. Sí, sí. Eso es una buena bueno. forma de Eso, empezar. pero no para las alturas, sino para el miedo Para mí a los aviones, a voy los a montar aviones. ya mismo en ese avión, ya mismo. Pero por ejemplo, si es el miedo a las alturas, entonces, por ejemplo, irte a un lugar en el que tenga un tercer piso y tratas de O asomarte un primer un piso, te poquito, asomas, Ajá. segundo, te asomas, tercero, te asomas. y vas gestionándote de a poquitos, no es todo en un mismo día, sino ir gestionándote de a poquitos, enfrentándote a esos miedos. Si es un miedo, por ejemplo, si es pánico como pánico escénico, que no eres capaz de hablarle a las personas o a cantidad de personas, si te da pánico escénico, entonces, por ejemplo, puedes intentar haciendo ejemplos con tus amigos o con tu familia, una pequeña conferencia, luego tratas de reunir a más personas hasta que puedas lograr hablarle a más personas, por ejemplo. Esto pues como ejemplos directamente de las técnicas de exposición. Que es literalmente- enfrentarte de a poquitos a los medios. Que literalmente puedes vincular todos con todos. Te voy a poner un ejemplo, técnicas de exposición, entonces vas a presentarle esa exposición a tus amigos o a tu familia, apoyo social. O por ejemplo, una buena forma de la técnica de exposición, volvemos a la meditación porque es poderosísimo. Tú en tu zona mental ideal tienes la capacidad de conectarte con tu mejor versión. Visualízate en un escenario de 10 personas, 20 personas, 100 las personas que quieras y visualiza ese hecho. Y en la constancia y en la recurrencia de visualizar eso, tu cuerpo y tu mente se van a llenar de energía. Sí. En algún momento, en tus visualizaciones, lo vas a hacer tan perfecto y tan real que tu cerebro y tu cuerpo se van a creer que estás presentándole a ese número de personas. Sí, y que tienes la capacidad, cuando tú exacto. lo visualizas, porque tu mente es muy poderosa, y aquí es donde entran nuestras meditaciones realmente, que son muy poderosas, cuando nos conectamos a la zona mental ideal y te dejamos un espacio a ti, te decimos, por ejemplo, hay muchas que son para manifestar, esas son muy poderosas también para ese tema, que te decimos, imagínate eso que deseas manifestar, imagínate que ya lo tienes en tu vida, ahí puedes gestionar tus miedos, por ejemplo, imaginándote que le estás haciendo una conferencia a un montón de personas y trata de sentirte tranquilo, mírate de una forma que tú te visualizas a ti mismo ahí estando con seguridad, hablando con propiedad, estando con tranquilidad, o sea, transmitiendo lo que deseas transmitir y no desde ese montón de inseguridades, y eso va a ser súper poderoso si lo haces con recurrencia para que en algún momento ya lo vuelvas realidad. Y ya te voy a explicar por qué es tan poderoso. Recuerda meterle palabras de afirmación cuando estés en tu zona mental ideal visualizando. Soy una persona que tiene la capacidad de hablar con propiedad de cierto tema, poderosísimo. En el tiempo, o sea, en la recurrencia de tu meditación, tu cuerpo y mente y tu energía y la sincronía perfecta de este universo te van a llevar a validar ese escenario mental. Te van a llevar a que disfrutes en tu plano real de dar una charla a 100 personas. Al principio, claro que te vas a poner a sudar, que te va a dar miedo, pero en esos momentos es importante de nuevo la visualización, porque ¿cuál es el tema de la visualización? Voy a tratar de rayarlo acá. Es que tú estás aquí en tu meditación y estás perfecto visualizando en tu zona mental ideal. Cuando estés en el plano real dando la charla a todas las personas, literalmente lo que haces es un proceso de visualización para volver de nuevo a este estado, a sentirte lo que sentiste en ese escenario mental, en esa zona mental, y te vas a llenar de energía. Y también recuerdas las palabras de afirmación, que acá Y quiero recuerdas, hacer exacto. un inciso, como un comentario sobre las palabras de afirmación. Sí. Nosotros acá somos muy creyentes de que las palabras de afirmación son súper útiles, son por ejemplo las declaraciones poderosas que nosotros tenemos, pero en este caso tú puedes crear las tuyas que contraataquen o contrarresten tus miedos. Entonces,
por ejemplo, eh, un miedo que se puede tener mucho es, pues sí, es que no soy lo suficientemente bueno y voy a fracasar. O las relaciones. Entonces, ajá, exacto. O siempre me llegan los mismos y siempre sufro por amor y no, y me va súper mal. Entonces, ¿qué tú puedes hacer? Cuando te estés enfrentando a esas situaciones o en tu día a día, a esos pensamientos, en tu día a día, repítete palabras de afirmación que contrarresten ese sentimiento que tienes. Entonces, por ejemplo, es que yo no soy lo suficientemente bueno y voy a fracasar porque yo soy un fracasado. No, yo soy lo suficientemente bueno, tengo mis capacidades increíbles para lograr todo lo que deseo, soy capaz de hacer esto, tengo el poder de hacer esto, tengo la habilidad de hacer esto. O sea, contrarrestar todas esas dudas y todos esos miedos con palabras de afirmación. Cuando te lleguen esos pensamientos que te llenan de miedo y te evitan accionar y hacer algo, mentalízate y contrarresta ese miedo con palabras de afirmación. Yo sí puedo, yo sí. Por ejemplo, nada más decirte yo puedo, yo puedo, yo puedo, o entender que es un limitante mental y que no es un limitante que tiene que eximirte de vivir un montón de cosas. Ahí ya lo gestionas de una forma diferente. De las palabras de afirmación, y que siempre tengas en cuenta decirlo como de forma positiva. No es como yo no tengo miedo, aunque eso también te va a servir. Es más poderoso. Yo necesito. Es más poderoso aún decir yo puedo, yo puedo, yo puedo, que yo no tengo miedo o yo soy capaz. Es más poderoso decirlo de la forma que contrarresta el miedo, de la forma en la que lo conviertas en una afirmación positiva, a concentrarte en el problema. O sea, cuando tú tengas un miedo y te quieras decir afirmaciones poderosas, trata de no concentrarte en el problema, sino como en la solución. Por ejemplo, yo no le tengo miedo a las alturas, no. Yo soy una persona valiente que tengo la capacidad de hacer esto, por ejemplo. Pues. Y también es importante el tema de la visualización a todos los niveles. Porque tú estás, por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. Tenemos mucho pegada la palabra ejemplo, pero es que estamos hablando de ejemplo. Sí. Tengo miedo a las alturas. En las alturas es donde más paisajes se ven hermosos, donde más tienes la capacidad de observar, donde más puedes disfrutar de tu vista. Entonces, en tu zona mental ideal, visualizas que estás disfrutando de atardeceres, de amaneceres, de paisajes increíbles. Eso te llena de energía. Ahora, cuando te enfrentes a un miedo porque subes la montaña, eso es alto y te sientes como ese vacío, ese vértigo, vuelve a visualizar, a llenarte de esa energía. Eso te va a llenar de herramientas, de capacidades poderosas para enfrentarte a pesar del miedo, que es que ese finalmente es la conclusión de esta charla. Sí. Volvernos personas súper poderosas para enfrentar nuestros miedos, no a los golpes, porque como lo dice Mario Alonso Puig, los miedos internos no se solucionan con golpes, ni eliminándolos, ni controlándolos, ni nada. Simplemente se observan, se reconocen, y en la medida que hagas conciencia, tienes posibilidad de transitar tu vida, de fluir mejor con tus miedos. Yo siempre ponía la analogía de que el monstruo grande interno es muy grande porque es desconocido para nosotros, pero cuando hacemos conciencia, ese monstruo es una mascotica que nos ayuda, que está ahí también para tocar a la puerta, como hola, eso de pronto nos puede hacer daño y nosotros lo tenemos ahí como presente, pero no determina la forma de reaccionar, ni de hacer o de no hacer las cosas. Correcto. Y por último también tenemos el apoyo social. Para profundizar un poquitico en esto, que tampoco es quedarnos mucho, es las personas a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestra familia, las personas importantes para nosotros también nos pueden apoyar en la gestión de los miedos. Que tú le digas, mira, es que esto me da mucho miedo y necesito que me ayudes a gestionarlo mejor. Pues yo qué sé, así sea como fue madre, teniendo aquí y teniéndole los hombros diciendo, tú puedes con este miedo, y con palabras de aliento, eso también es muy valioso. Entonces digamos que estas son como las herramientas que tenemos para gestionar los miedos, que entonces técnicamente es meditación, terapia psicológica, técnicas de exposición, o sea, enfrentarte de a poquitos a los miedos, apoyo social, apoyo de las personas que tenemos alrededor, y palabras de afirmación, palabras como que contrarresten o contraataquen ese miedo que tenemos, palabras que nos digan que somos más grandes que ese miedo, que somos más fuertes que ese miedo, porque como bien decíamos, que me parece muy bien también hacer la aclaración, obviamente el miedo es una emoción que está ahí para cuidarte, es una emoción importante, que no es mala, no es negativa. Se vuelve negativa cuando evita, te frena, te paraliza y evita que hagas cosas grandes en tu vida. Cuando evita que tú salgas adelante. Que no hagas cosas grandes en tu vida.
cuando evita que hagas cosas grandes en tu vida. Ya le entendí. Sorry, es que, por favor, lo entendí todo mal. Sí. Entonces, ahí es importante tener el miedo como un aliado. La pregunta que hacíamos al inicio, ¿el miedo es un obstáculo o es un aliado? ¿Cómo era la pregunta exactamente? Bueno, ya me olvidó. No me acuerdo. Pero tener el miedo tanto como un aliado que sabes que es valioso, que sabes que tiene información que te quiere proteger, pero que no lo conviertas en algo tan grande que evite que vivas. Porque muchas personas viven bajo el miedo. Sí. Y esto es una cárcel. Esta amiga que les contaba que no quería estar en una relación porque tenía miedo a que terminara, que le doliera mucho, ella por mucho tiempo, pues hace mucho tiempo que no hablo con ella, pero vivió bajo el miedo y todo le daba mucho miedo, y yo sentía que realmente estaba viviendo en una cárcel porque cualquier cosa le daba miedo, incluso salir a la calle le empezó a dar miedo. Y eso es un arma de doble filo donde sales herido por cualquier lado del filo de la espada, o en las dos caras de la moneda, porque ese no hacer te frustra y ese no disfrutar te frustra, ¿sí me entiendes? O sea, esa parálisis y el pensar que no hiciste te frustra por ambos lados. Sí. Y te llenas o sea, te cohibes, no estás viviendo desde tu energía. Sí. Y los miedos pueden ser tan grandes que mueven países. Yo quiero contarte un ejemplo muy particular que pasa en mi familia y lo que pasa a nivel general, a nivel de país. Ya para mostrarte la última diapositiva y contarte nuestras herramientas que tenemos, porque por supuesto te damos todas las herramientas para que tú puedas gestionar tus miedos. Muchas veces cuando hablamos de política, mi papá y yo somos polos opuestos. Solo coincidimos en un pequeño punto, que no nos gusta el gobierno actual. Ese es el único punto que tenemos de sincronicidad. Pero cuando nos ponemos a hablar un poco más allá, los dos hablamos desde nuestros miedos. Mi papá vivió en la época de mayor violencia, y esto lo digo con mucha humildad, con mucho respeto, espero que no nos banen. Él vivió desde la época más violenta del país. Entonces se le infundaron miedos, no solo a él, a los colombianos, de lo que es vivir bajo la guerra, de no poder ir de un municipio a otro por miedo a que te pueda pasar algo. Y constantes retenes, bueno, además. Y yo soy más contemporáneo, a mí no me tocó directamente ni lo de Pablo ni nada, no me tocó lo de la... No mencionemos esos no me tocó son... directamente, o estaba muy pequeño o finalmente no me tocó, entonces yo no tenía relacionamiento directo a esos miedos. Entonces hablo desde otro punto de vista, desde lo que a mí me justifica en este momento. Y eso pasa mucho con las generaciones, que cada generación habla desde sus respectivos miedos. Ahora, el miedo nos controla porque llevamos a tomar decisiones y la mayoría de las personas se mueven desde ahí, unos desde un punto y otros desde otro, que finalmente dividen el país, dividen una familia, dividen un trabajo, dividen. ¿Por qué? Porque cada quien vivió desde diferentes situaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tratar de llegar a un nivel de conciencia y de negociación entendiendo los dos puntos. Cuando tú tengas la capacidad y la información de entender desde qué punto vivió esta persona y desde qué punto estoy viviendo yo, que eso es un proceso empático, ahí se puede hablar con información y con apertura, porque si ambos están con apertura de entender la posición del otro y ambos quieren llegar a un proceso de negociación, ahí es donde sale la verdad, donde sale la información real. Si todo el país hiciera esto, y no solo lo estoy diciendo desde Colombia, sino desde todos los países, tendríamos un mejor lugar para vivir, para estar, para aumentar nuestra calidad de vida. Sin embargo, los grandes dirigentes saben muy bien que nosotros nos movemos por miedo. Entonces, ¿en dónde nos van a poner? En un bando y en otro, de forma manipuladamente. A unos desde su posición y a otros desde su posición, porque ellos lo conocen muy bien, porque ellos saben dónde presionar la historia y los botones para ponerte a ti en contra del otro. ¿De qué manera nosotros con nuestra energía, desde nuestra meditación, podemos conectarnos con nuestra verdad y tener un proceso empático con la otra persona para llegar a la verdad? Obviamente la verdad es muy efímera y desde puntos de vista pues eso es una utopía, eso es una locura entenderlo, pero es eso, literalmente que tengamos la posibilidad a nivel particular y personal y a nivel general de no dejarnos controlar por el miedo. Eso es una conclusión muy general. Ahora sí. Bueno, antes de
Samara y yo soy Deleite. Muchas gracias por esas rositas. Muchas gracias por las donaciones. Bueno, ahora sí vamos a empezar como un punto de conclusión antes de mostrarles nuestras herramientas que... De verdad, ahorita hice un pequeño spoiler porque le di a la cámara que no era y ¡pum! Ah, muy bien, muy bien. Pero... Ojo ahí, ojo ahí. Bueno. Bueno, entonces... Qué No, bueno. espérate, ven. Listo, entonces ahora sí. Llegamos a una poderosa conclusión. Todos los miedos enmascaran un miedo común. Esto yo lo he dicho en varias oportunidades. Sin embargo, antes de decirte eso, vamos a compartirte los miedos más comunes. No las fobias, porque hay fobias a todo. O sea, uno le tiene miedo a todo. Pero Hay finalmente fobias a los todo. que son más susceptibles, más indirectos, más inconscientes, más Por allá. profundos en por el allá, profundo, sí. son estos. Miedo al fracaso, miedo al rechazo. Yo leo estos y tú estos. Miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a lo desconocido, miedo a perder el control. Miedo al sufrimiento, miedo al éxito, miedo a la vulnerabilidad y miedo al qué dirán. Estos miedos son muy comunes y que realmente todos en la vida tenemos infundados o uno o varios de estos miedos. Te voy a dar un ejemplo mío. Y yo te voy a dar uno mío. Sí, claro, obviamente. Por ejemplo, yo le tenía miedo al fracaso. Y que a fin de cuentas se convirtió en una realidad. O sea, dejé que el miedo se convirtiera en una realidad. Yo ya les he contado a ustedes que yo amo la fotografía. O sea, amo la fotografía. Yo cuando tenía mis 15 años me compré mi primera camarita así. Eso fue como un proceso súper hermoso de casualidad así que, bueno, de casualidad de destino creo yo, que se me presentó en el camino y me enamoré de una forma increíble de la fotografía. Pero increíble, o sea, la fotografía se convirtió en mi pasión más grande. O sea, yo estaba obsesionada, yo a todo le tomaba foto mental, me conectaba con todo de una forma espectacular. La verdad es que también hacía unas fotos hermosas. Entonces cuando empecé con el proceso de la fotografía, pues yo me metí a unas clases que afortunadamente me tocó un profesor precioso que, mejor dicho, lo hizo, él fue el que hizo que yo me enamorara de la forma en la que me enamoré de la fotografía. Y cuando yo estaba, pues como tan apasionada por ese asunto, a mí se me creó un miedo. Imagínense, fue tan grande mi pasión por la fotografía que se me creó un miedo al fracaso. Lo idealizaste. Yo decía, a mí me encanta esto, pero me da mucho miedo no ser lo suficientemente buena y estrellarme contra la realidad y no poder hacerlo. Y adivinen qué pasó. Gracias a este miedo, no lo seguía haciendo de la forma en la que lo estoy haciendo porque me daba mucho miedo fracasar, me daba mucho miedo que alguien me contratara para hacer unas fotos y que no quedaran lo suficientemente buenas, llegar a ser una fotógrafa mucho más grande y fracasar y que la gente dijera que no era tan buena en lo que hacía, también miedo al que dirán, y enfrentarme a que mi pasión más grande, de que yo no fuera lo suficientemente buena en mi pasión más grande. Por lo que empecé a dejar la fotografía a un lado y hoy en día, aunque aún la amo y aunque aún me encanta y aunque aún me apasiona mucho, no lo hago de la forma en la que lo hacía cuando tenía 16 años. Y esto es muy, muy, muy importante identificarlo porque literalmente mi miedo al fracaso fue más, o sea, dejé que tomara más el rumbo de mi pasión más grande que he tenido en mi vida, porque aunque pues obviamente yo en este momento tengo muchas pasiones y me encantan muchas cosas, pero la forma en la que yo me conecté en ese momento con la fotografía fue mágica, o sea, fue increíble y me dio tanto miedo no ser buena en eso que me gustaba tanto que dejé que opacara como el hecho de ser mejor y seguir trabajando en el aspecto para ser cada vez mejor. Entonces ahí les cuento una anécdota y que sé que probablemente muchas personas se pueden sentir identificadas con otros aspectos, no exactamente con la fotografía, pero sí con otros aspectos, de que algo que les gustó tanto, que les dio miedo literalmente no ser lo suficientemente buenos, por lo que decidieron no seguir como haciéndolo así como a gran profundidad. Y ahí somos nuestros propios autosaboteadores. Completamente. O sea, yo dejé que mi mayor miedo se convirtiera en una realidad, porque a día de hoy te puedo decir, yo soy, pues, tomo fotos muy bonitas, pero no soy la mejor fotógrafa. O sea, y dejé que ese miedo se volviera realidad. Y eso es una locura pensar que uno va a ser el mejor en algo. Uno sí se siente el mejor en algo, pero hablemos pendejadas. Sí, y siempre va a haber un chino por allá que sea mejor. No, ni siquiera eso. El arte es tan subjetivo que tú te puedes ir a la
A ver, te voy a poner un ejemplo exagerado. Tú te puedes ir a la zona espacial, ¿cómo se llama eso? A la, yo no sé qué espacial, que es donde están los astronautas. Tener la cámara mejor y tomarle la mejor fotografía a la luna. Y la publicas en tus redes sociales y llega otra persona y dijo, eso está muy feo. Entonces es muy subjetivo, en el arte es demasiado subjetivo. Ahora yo te voy a poner, para terminar este punto, nuestro miedo inicial. Nosotros teníamos miedo a lo desconocido, creo que todos tenemos eso. Si tú te ponen en un lugar desconocido, oscuro, en un barrio, de noche, sin luz, a transitar por ahí, tienes miedo porque no conoces. A lo desconocido, al fracaso y al éxito. Yo voy a poner esos tres. Porque cuando nosotros empezamos en Fractal, nosotros queríamos hacer meditaciones guiadas. ¿Y qué fue lo primero que nos empezamos a decir? Con tantos canales de YouTube, estamos fracasando. Sin intentar ya estamos fracasando. Y también al éxito, porque ese es un miedo que yo tengo. Y es un miedo que se me infundó hace muchos años. De hecho, yo creo que yo tenía un proceso psicológico cuando estaba en el colegio, que estaba muy mal. Y una persona, un psicólogo, yo ni siquiera entendía el término, me dijo, es que hay algo que se llama los que fracasan al triunfar. Y eso quedó resonando en mí. Pues amigos y amigas, creé una creencia limitante, valga la redundancia, construí una creencia limitante en base al miedo al éxito y al fracaso, a los dos, que limitó y que me hizo en algunos momentos reaccionar desde esa posición. Uy, es que tener una empresa con 20 empleados, ¡ja, qué miedo! No, O es que Fractal grande, sí. o sea, tu mente te lleva a tener esos escenarios y como no tienes el control de lo que sabes a lo desconocido, por eso es que se vinculan varios, por eso te digo que ni siquiera es uno, son varios. Y yo debo decir acá, por ejemplo, yo no le tengo miedo al éxito, o eso considero, la verdad. Pero por ejemplo, sí he visto reflejado en Pipe que uno dice, como que miedo al éxito, ay, por favor. Pero en Pipe yo he podido notar ese miedo porque él siempre tiene miedo de que lo que hacemos no es suficiente para las personas. O sea, él dice, pero es que hay que hacer más y más y más y más y más. Y él tiene miedo a que lo que haga a las personas no le parezca suficiente. Por ejemplo, a la hora de hacer un curso que estamos... Ajá, exacto, también se vincula el que dirán. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un curso, entonces, ¿qué más le hacemos a este curso para que sea lo suficientemente bueno? Eso es miedo al éxito porque sientes que lo que estás haciendo nunca va a ser suficiente y que si las personas acceden a esto, no van a pensar que es lo suficientemente bueno y eso también es el miedo al éxito. Así se ve reflejado muchas veces el miedo al éxito, a sentir que entre más personas te reconozcan, entre más personas ven tu contenido o ven tu trabajo, porque pues también aplica pues como para otros casos, sientes que te tienes que exigir más y más y más y más porque nunca vas a ser lo suficientemente bueno porque cada vez son más personas a las que tienes que sorprender, por así decirlo. Así también se ve reflejado el miedo al éxito. O sea, esta lista es importante para que te visualices ahí, para que también gestiones, para que observes y gestiones tus miedos. Ahora, ya para terminar, para contarte nuestras herramientas, porque ya se nos está haciendo un poco largo, extenso el live, pero bueno, es jueves y Fractal lo sabe. Todos los miedos enmascaran un miedo a la muerte. Absolutamente todos. Porque somos humanos, porque somos vulnerables, porque somos tan efímeros. O sea, es que así puede cambiar la situación. ¿De qué manera tú te relacionas con la muerte? ¿En qué concepto lo tienes? A mí me pasa mucho que en los momentos donde la muerte se acerca, es donde me pone a mí a hacer conciencia. Es cuando se muere un familiar o cuando se muere, por ejemplo, una mascota. ¿De qué manera tú también te relacionas? A Caro le pasó en estos días, bueno, en estos meses, hace meses, que se murió mi abuelita y no había tenido como una experiencia fuerte con ver un muerto, con tocarlo, con esto. Muchas veces necesitamos de esas experiencias para ver qué pasa en nosotros. De niños nosotros construimos muchos miedos para conservar la existencia, para no morirnos literal. Y de grandes
nos quedamos con los mismos miedos, pero le ponemos muchos más justificantes, más racionalidad. Sí. Entonces esto es una invitación para que no sea algo malo, porque la muerte definitivamente no es algo malo. La muerte es algo muy bueno que nos hace conciencia que tenemos una vida y que es efímera, que somos vulnerables, que somos humanos. Entonces esta invitación es para que todo lo que hemos hablado te lleve a reflexionar, a pensar, a sentir de que hay cosas internas que podemos gestionar mejor para fluir mejor. En la medida que tú observes la muerte, vas a poder vivir mejor. Eso es una bonita analogía y paradoja de que para encontrar y brillar desde tu luz hay que ir a la oscuridad. En algún momento les vamos a traer esa meditación porque yo todavía no me siento preparado porque qué miedo. Sí. Muy bien, ahora sí. Caro se pasó y le agradezco aquí delante de todas las personas. Qué trabajo tan excelente con los fractales. Qué trabajo con todo. Tuvimos una dedicación muy importante con formas, con colores, con las frecuencias que son las 396 Hz. En serio que hicimos lo mejor. Tratamos de poner lo mejor de nosotros en estas herramientas. Caro te va a hablar un poquito de las formas para que tú entiendas de cómo salió todo esto. Sí, o sea, bueno, acá ya entramos directamente en las herramientas. Ustedes saben, y si no saben, aquí les cuento. Nosotros somos meditación con frecuencias y fractales para manifestar, o pues en este caso, para liberarte de tus miedos. Entonces, estábamos en la construcción de este tema. Y cuando estamos en la construcción, yo para gestionar los miedos, para liberar los miedos, para superar los miedos, ¿qué herramientas podemos crear? Entonces obviamente los fractales no iban a ser algo de menos, o sea, claro. Entonces yo dije, bueno, voy a crear las formas y los fractales. Entonces los colores, tenemos el color violeta o morado, pues color morado, violeta, el verde. Y pues como pueden ver, hay como una especie de solecito en la mitad de este fractal. Es que es hermoso. Uy, ayer viéndolo, que ayer, uy, no sé. Ahorita van a ver como tal el fractal, pero todo está intencionado con pues liberarnos de los miedos. Entonces el color violeta nos conecta con la espiritualidad. El color violeta es como un estado más alto de conciencia, que es donde realmente podemos gestionar los miedos al identificarlos, todo esto. También tenemos el color verde, que es estabilidad, que es seguridad, que es equilibrio. Tenemos el color azul, que es el color de la calma y la tranquilidad para regular nuestro sistema. Y tenemos un solecito en la mitad en este fractal, que es como pues en colores amarillos, y queríamos representar luz. Luz en medio de la oscuridad, luz en medio de nuestros miedos. Este solecito literalmente se me ocurrió porque yo dije, fue madre, y aquí es donde se une la representación. Nuestros fractales están en el fondo, pueden ver que tiene como unos rayos, no sé si se logra identificar bien. Uy, yo no te he contado algo. Prosigue, ahorita me acuerdas de los rayos. Decidí realizar estos fractales a partir de la fotografía de los rayos, porque vení, pongamos ya directamente esta cámara pues para que los puedan ver en movimiento. Vení, yo les muestro, pues acá ya podemos ver como tal los fractales en movimiento. Estos rayos, pues yo quise representar rayos, ¿por qué? Pues porque digamos que es como la tormenta, ¿cierto? Como esa analogía de que cuando uno está bajo un miedo tenemos una tormenta interna que muchas veces nos moviliza de formas muy tesas. Y pues estos rayos que justamente los están viendo en este momento también digamos que pueden ser contrarrestados, por así decirlo. Esa tormenta puede ser contrarrestada por una lucecita de fe, una lucecita de valentía, de fuerza, de energía, de poder, que es ese solecito que tenemos en el interior. Y pues obviamente también tenemos las formas, que son círculos, que son totalidad, que son unidad, los triángulos, que son estabilidad, los espirales, que significan el constante movimiento y constante evolución, porque pues digamos que cuando empezamos a gestionar nuestros miedos
evolucionamos como seres humanos y como personas. O sea, todo, absolutamente todo tiene un significado y está vinculado. Con la mejor energía. Sí, correcto. Y pues nuestros otros fractales, ven, pues los muestro acá porque digamos que son como dos fractales como tal, pues que es pues dos fondos de fractales, y tenemos, acá creo que se va a ver un poquito pixelado en este momento porque ahí tenemos está se ve un poquito cargado, no sé si se procese bien, porque tiene mucha información, por así decirlo, porque fue realizado con una noche estrellada, con la Vía Láctea, con una noche llena de estrellas, que también siento que representa como esa luz en la oscuridad, porque es como, jue madre, como son de lindas las estrellas y muchas veces nos da mucho miedo enfrentarnos a la oscuridad. Entonces también digamos que cumple con esa analogía, y este es el otro fractal que tiene, digamos que de una forma muy abstracta la forma que vimos anteriormente, en el fractal anterior. Esos son los fractales que trajimos para gestionar nuestros miedos. Me encanta lo que hace esta mujer, por favor. Estos son los fractales. ¿Qué más uno dice ahí, por Dios? ¿Qué más uno dice ahí? Tanta energía y tiempo invertido en algo que en serio es maravilloso. En serio es maravilloso. Lo que te puedo decir rápidamente de las frecuencias es 396 Hz para identificar, para gestionar tus miedos. Binaural Theta para tener esta meditación, esta frecuencia, para tener esta frecuencia en meditación en un estado que sea entre Theta y Alfa. El rango de Theta es hasta 8 y Alfa empieza de 8 para arriba, 8 Hz. La hicimos de 7 Hz, que sea Theta pero cerquita al Alfa para que puedas meditar. Es la que estás escuchando en este momento. Esta frecuencia también te la vamos a compartir en todas partes. Te vamos a compartir ahorita, ya mismo, la meditación para que la puedas hacer. La frecuencia 1 hora para que puedas también tener meditaciones de introspección. Te vamos a compartir el tótem fractal, ya te lo vamos a mostrar, no se me preocupen, que es una afirmación poderosa, un recurso audiovisual que tenemos para cuando tengamos miedo. Hacer esa declaración con fractales y frecuencias. Quédate viendo un momentico ese tótem fractal y eso te va a llenar de energía, porque estamos seguros de la cantidad de energía que le imprimimos a cada cosa que hicimos con este tema. Entonces obsérvalo desde tu mejor energía y te vas a llenar de esa fortaleza, a conectar con ese poder interno para lograr lo que quieras, para enfrentarte a ese miedo, como te digo, desde la mejor energía. Bueno, yo creo que pues también agregarte ahí que las frecuencias Theta nos ayudan a promover estados profundos de conciencia, que pues, o sea, como a meternos también un poquito de forma más profunda a nuestro interior, que para gestionar los miedos es completamente ideal, pues porque hay muchos que están muy internos, y las frecuencias Theta nos ayuda a meternos aún más, o sea, aportan muchísimo a la meditación que hagamos respecto a este tema. Entonces sí, yo creo Hace que parte del álbum que estamos construyendo para las frecuencias solfegio. Ya tenemos ahí información poderosa. No la podemos subir todavía a Spotify, pero la vamos a subir ya en forma de un álbum. Esta es la parte importante para los miedos. Importantísimo. La idea es seguir haciendo este ejercicio con las demás frecuencias, porque es que son muchas para muchos temas. Así. Nos encanta este espacio para transmitir lo que mejor sabemos hacer. De qué manera nos conectamos con nuestro arte, con nuestra pasión y con ustedes, por supuesto. Ahora sí, yo creo que sin más, vamos a mostrarles el tótem fractal. Entonces, en este momento, como para concluir esta charla con la mejor energía, porque pues obviamente hablamos mucho sobre los miedos, pero hay que empezar a hacer un trabajo, hay que empezar a gestionarlos, hay que empezar a hacernos conscientes y a gestionarlos de la mejor manera posible. Quiero que en este momento, justamente en este instante, mientras estoy diciéndote esto, te conectes un poquito con tu respiración. Si puedes, ponte audífonos y pues observa la pantalla, que ya te vamos a compartir nuestro tótem fractal, y como que repite esta afirmación poderosa después de la voz que te va a guiar. O sea, hazlo en este momento con nosotros. Pon todas las palabras en tu corazón para que esos miedos se puedan gestionar de forma ideal. Ya, compárteme un poco. 3, 2, 1, va.
permito en este momento observar y explorar mis miedos internos sin juzgarlos, con compasión y claridad. Identifico las raíces de mis temores y las creencias que me han limitado. Aprendo e interiorizo que estos miedos son parte de mi crecimiento, transformándolos con amor y valentía en poderosas oportunidades para fluir con confianza. En este momento identifico mi valor. Soy una persona fuerte y llena de valentía. Tomo acción desde mi autenticidad interna que me permite fluir libremente, teniendo una vida plena llena de satisfacciones y logros, disfrutando y agradeciendo porque soy y actúo desde mi mejor versión. Gracias porque hecho está. Muy bien. Como te puedes dar cuenta, es un recurso audiovisual cortico, porque eso es lo que necesitamos para conectarnos con esa energía creadora y positiva que tenemos adentro. Te vamos a compartir todo esto, por supuesto, te vamos a compartir el tótem fractal con ustedes en todas las redes sociales, en todas partes. Ahorita, en un minuto, cuando terminemos el live, te compartimos la meditación poderosísima, en serio, que ayer revisándola, o sea, consciente de que todo estuviera bien, en serio que me dan ganas de llorar porque, sabes que en serio cuando tú haces algo con tu mejor disposición y amor, te enamoras de eso. Entonces vamos a compartir la meditación, vamos a compartir la frecuencia mucho tiempo, no vamos a dejar la frecuencia en este momento, vamos a terminar el live y ya está, para que ya nos desconectemos hoy, y hoy te vamos a estar compartiendo todo esto que ya te dijimos. Entonces, pues técnicamente hoy vamos a estar haciendo pública esta charla como video como tal, porque pues vamos a hacer ahí una gestión para que no se pierda la meditación del día de hoy. Vamos a estarte compartiendo la meditación como tal en nuestro canal de You, en nuestro primo You, y vamos a estar compartiendo también se me fue en la YouTube. bola. El tótem fractal. Vamos a compartir en YouTube, en TikTok y en Instagram. Vamos a compartir por todas partes. Fractal Harmony en todas partes. Así es. Vas a tener una lista de reproducción con esta charla, con la meditación, con la frecuencia, con el tótem fractal, con todo. El tótem fractal lo vamos a compartir en todos lados. Sin embargo, la meditación va a estar solamente disponible en nuestro canal de YouTube. La meditación Entonces, sí, la meditación entonces, solo va a estar. Para que nos sigan y se suscriban a nuestro canal, estamos como Fractal Harmony en todos lados. Es una meditación súper hermosa, súper poderosa. Entonces, para que vayan y la hagan, que mejor dicho, nosotros cerramos acá y hacemos pública esa meditación. Hacemos clic para publicar. Sí. Hoy en la noche estoy muy movilizado, la verdad, por lo que hemos movido los últimos días. Voy a hacer esa meditación. No la voy a hacer yo en voz, sino que voy a hacer esa meditación que hicimos para reaccionar, para sentir, para estar presentes ahí en conexión con esa meditación, para que te conectes hoy por la noche. Va a ser de las pocas veces, creería yo, que hacemos ese tipo de cosas, pues porque obviamente me encanta fluir en la meditación, conectarnos. Sin embargo, quiero darle también importancia a que la vean, a que la hagamos, a que la exploremos, para que también dame la oportunidad a mí de hacer esa meditación, porque es muy difícil vos estar guiando que estar haciendo la guía, ¿sí me entendés? A las 8 de la noche. 8 de la noche, hora Colombia. Sí. Entonces, para que la hagamos, voy a sentir la verdad, porque han pasado muchas cosas, se han movilizado muchas cosas, y en el sentido que tú puedes mover las cosas y tener el amor y la gratitud que te eleven la energía, ahí es donde pasan cosas increíbles en tu vida, donde empiezan a haber cambios, donde empiezas a conectar con absolutamente todo. Uy, qué buen comentario, a mí ya se me ha olvidado. Hola, ¿puedes comentar lo de los rayos? Me quedé en la incógnita que me dijiste. Gracias por recordarnos. Resinix. Si yo puedo definir un miedo en mí que tenga esa doble partida de miedo y ¿cómo decirlo? Y gozo, disfrute, o sea, plenitud, son los rayos en mi vida. Cuando yo estaba conociendo a Caro, a mí siempre me han dado mucho miedo los rayos, pero apasionado por los rayos. He intentado inclusive en algunos momentos fotografiarlos porque me encanta.
Eso es una manifestación energética de este plano, de este mundo muy, muy, muy interesante. Cuando se junta, haciendo la analogía de la luz y la oscuridad, del calor y el frío, y que salga en forma energético de un rayo, un relámpago, demás, eso me encanta. Sin embargo, cuando hay una noche lluviosa y está tronando, el miedo que yo siento cuando tengo una sombrilla, porque siento que me va a caer el rayo. Cuando estaba conociendo a Caro, yo solía montar bicicleta en la noche y una vez tenía que ir a llevarle una información porque ella trabajaba en la empresa de nosotros y tenía que llevarle la información sí o sí, estaba lloviendo y yo dije listo, con truenos, con rayos, demás, y yo me voy a montar bicicleta, no a pesar del miedo, hacerlo. Estaba llegando a la casa de Caro, amigos, cayó un rayo. Amigos y amigas, 100 metros es mucha distancia de donde cayó. Lo vi donde cayó. Fue tanto el estruendo que las luces del alumbrado público y de los edificios que van alrededor titilaron. O sea, hicieron chispas. Que yo dije como, me morí. Me volví hasta un centro, pues hasta un pasaje comercial donde eran locales, vuelto mojado. ¿Comercial? Un pasaje pues con locales donde estaba la Pasteur y estaba el Éxito y me metí allá mojado con bicicleta y todo y yo de aquí no me muevo hasta que termine la tormenta. Ese fue uno de los inicios con Caro. Sí. Nunca había tenido un rayo tan impresionante y cuando yo vi el fractal ayer, me dieron ganas de llorar también. Es que yo no sé por qué estoy tan movilizado. Ya, no hablo más. A mí me encantan los rayos. Ahí, yo la verdad, si no, pues no, así como que yo diga, no, me va a caer un rayo, no, pues las posibilidades son muy poquitas, no me da miedo. De hecho, me encantan y he fotografiado rayos. Y una vez tengo ahí una anécdota, ya que estamos hablando de los rayos, me encalambró un rayo. ¿Cómo? Mentira, no, eso suena todo heavy. No, pero cuando yo estaba pues más joven, íbamos a una como, era como el gimnasio de la vereda, que no era gimnasio, sino pues como un lugar en el que se hace pues ejercicio, cobraban una mensualidad muy muy baratita, entonces no era como gimnasio como tal, sino que era un centro deportivo, por así decirlo. Una rumba aeróbica. No, porque sí habían máquinas para hacer ejercicio. Bueno, ya. Entonces, de las ventanas que habían en este lugar son de estas que son como de metal. Como de metal, sí, o sea, que tienen afuera como un metal y que tienen unas varillitas, pues para, no sé, para que no se entren los ladrones, no sé. Entonces, ese día empezó como a llover y estaban como tronando fuerte. Y yo tengo, de hecho, tenía dos amigas que eran muy miedosas a los rayos. Muy miedosas, o sea, escuchaban el trueno y gritaban. Entonces yo estaba como, ay, y me recosté así en la ventana, o sea, tenía mi codo aquí recostado en la ventana, así, tal cual en la ventana. Cuando afuera, o sea, eso era adentro, ¿cierto? Obviamente. Afuera, en un poste, en el primer poste más cerquita, cayó un rayo así. Yo lo vi, las muchachas gritaron, ¡ah! Y yo, ¡ay! O sea, hice así porque me encalambré. O sea, cayó el rayo y como la ventana era de metal, no sé si por rebote, una chispa y me encalambré, o sea, me encalambró horrible. Y yo como, ay, me encalambró un rayo. No me electrocuté, no me cayó un rayo, me encalambró un rayo. Para terminar este tema de los rayos que es apasionante, también entender que nosotros tenemos una tormenta interna y que muchas veces sale en forma de reacciones muy inconscientes. Como si fuera ese rayo. Muchas veces somos ese rayo. También entender de que somos energía pura, de que somos literalmente una combinación de muchas cosas y a pesar de la tormenta más fuerte, siempre va a calmarse la tormenta. Sí. Y a salir el sol. Y una cosa que no hemos dicho y que me parece total y completamente importante es, nosotros estamos hablando de gestionar los miedos y de liberarte de miedos, obviamente desde el amor. No los juzgues, o sea, ay, ¿yo por qué tengo este miedo? Es que yo soy muy bobo, yo soy muy boba. No, desde el amor, entender que ese miedo está ahí por algo, entender que ese miedo tiene una raíz, que
y tratar de gestionarlo desde el amor, desde el entendimiento, desde la comprensión, no desde el enojo, ni desde la frustración, ni desde la rabia, ni desde el odio, ni sin juzgarlos. O sea, eso me parece muy importante que no lo hemos mencionado, porque obviamente si tú empiezas a hacerlo desde el enojo, desde la rabia, estás creando también un choque ahí con ese miedo, que lo que estás haciendo es como suprimiéndolo, no sanándolo, y pues eso te va a generar otro montón, te va a detonar otro montón de cosas internas que tampoco van a ser positivas para ti. Y ya, eso me parecía muy importante decirlo. Yo creo que vamos a responder un poquitito pues algunos comentarios porque tenemos bastantes. Como bien saben, pues digamos, esta charla antes la hacíamos solamente en nuestro canal de YouTube. El día de hoy decidimos dejarla abierta en las otras redes. Entonces vamos a iniciar respondiendo en nuestro canal de YouTube, y si nos da el tiempo, porque ya llevamos mucho tiempo hablando. No, creo que no, solo respondamos los de YouTube porque son demasiados. Sí, listo. Si hay algún comentario importante, o alguna pregunta importante desde la otra red social, nosotros tomamos un pantallazo y procuramos en algún momento responder o hacer un video respondiendo o lo que sea, o en algún momento, por ejemplo, hacer un live solo respondiendo esas preguntas, sí, porque nos parece importante. Sin embargo, el tiempo no nos da. Ajá, sí. Si tú dices como, fue madre, yo quiero recibir una respuesta de este tema que tengo, pues te invitamos a que vayas a nuestro canal de YouTube y nos dejes ahí el comentario para contestarte, porque pues en las otras redes tenemos bastantes comentarios, es muy difícil, digamos que entre buscar. Entonces si tú en serio sientes que necesitas una respuesta y que de pronto nosotros te podemos ayudar de alguna manera, que obviamente no somos expertos en miedos ni los más profesionales, pero pues nos hemos enfrentado a nuestros propios miedos y hemos tenido nuestras propias experiencias, de pronto te podemos dar un consejito que te puede ayudar. Entonces en nuestro canal de YouTube te podemos leer. Me bloqueé. Pero sí somos expertos en herramientas espirituales para ayudarte a gestionar los miedos. Eso sí. Hay otra cosa que también pues me gustaría mencionar acá. También nosotros ofrecemos asesoramientos personalizados y tótem fractales personalizados. Por si de pronto tú tienes algún caso en particular que te gustaría trabajar y que tienes la posibilidad, puedes contactarnos y pues digamos que hacemos o tótem fractal personalizados, que es con tu propia afirmación poderosa, con fractales tuyos personalizados para ti, y también las asesorías personalizadas, que consiste pues como en una conversación tipo coach al inicio, y meditación personalizada que te podría también ayudar a gestionar miedos que son más grandes que tú. Por si de pronto te interesa este tema, puedes contactarnos en algún interno y ya ahí digamos que te podemos ayudar con tu caso en específico. Y gracias antes que nada. Sí, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya. Bueno, ahora sí, comentarios. Carlichi, aquí estoy, hermosos. Aquí estás de nuevo. O sea, me voy a devolver de los primeros comentarios para abajo. Voy a tratar de leer rápido. Domingo Ríos, en cuanto a los miedos, ¿cuántas personas o han avanzado por miedo o arriesgar en un proyecto innovador? Marca y dejan huella severa en tu vida. Interesante, muchas gracias. Es verdad, a pesar de los miedos, hay personas que hacen realmente que las cosas pasen, que realmente funcionen. Las personas que fueron realmente poderosas, que a pesar de los miedos, en las inquietudes, en contra de todo, lograron hacer actos contundentes, productos contundentes para hacer magia, o sea, para solucionar tantas cosas de la humanidad. Es verdad, el miedo, aunque es un gran limitante, también se puede convertir en una gran herramienta. Jenny, me identifico completamente, Pipe. Crecimos en modo reactivo, siempre defendiéndonos de todo de todo y de todos. Claro que sí. Sí, y muchas veces cuando alguien toca ese puntito que dice Pipe, uno lo que hace es sacar las armas. Uno saca escudos, saca armas y venga pues atáqueme, que yo tengo con qué responder. Eso literalmente es un reflejo de los miedos. Literal. Gracias por tu comentario, Jenny. Vida de gato, hola a todos. Sí que increíble cuando uno se da cuenta de su oscuridad y aceptarlo y cambiar. Claro que sí. En la medida que tú puedes ir a tu oscuridad, es que más puedes florecer desde tu luz. Increíble, gracias por tu comentario. Cristina Ruiz, hubo un tiempo en que mi país me daba miedo y salir sentía que me acechaban cuando asaltaban mucho, y fue uno de los motivos por los que vine a vivirme a Europa, pero tengo que trabajar en ello, claro que sí. Estados Unidos. Ah, sí, Estados Unidos. Entonces, claro que sí. Y eso es de héroes reconocerlo. De que muchas veces en nuestra vida pasada pasaron cosas que nos llevaron a tomar acciones. Sin embargo, vamos a gestionar de una mejor manera eso que nos pasó. ¿Por qué? Quédate con esto. Absolutamente todo cambia. La persona con la que estás en este momento puede estar en una oscuridad, en un invierno bien tremendo, pero no conoces su verano. Quizás el lugar donde vivías, aquí en el país donde vivías,
ya cambió. Y uno muchas O hay veces se queda con zonas esa idea mejores. preconcebida, o hay zonas mejores, exacto. Entonces es importante observar y reconocer eso. Y después cuando empezó a vender después de la pandemia, todo bajó y sentí que bloqueé eso, que me apasiona, que son las ventas, que me recomiendan Caro y Pipe. Yo sé que tengo que meditar más, pero desbloquear ese espacio de ventas. Caro y Pipe, digo sus consejitos. Cristina Ruiz. Muchas veces tenemos que conectarnos con nuestras pasiones, con esas cosas que somos buenas. Muchas veces por ciertas situaciones, eso lo hemos dicho mucho, muchas veces por ciertas situaciones dejamos a un lado. Caro te ponía el ejemplo de la fotografía, tú puedes ser con las ventas. Muchas veces tenemos que volver a retomar, a volver a retornar a qué es lo que nos conectaba, qué es lo que nos apasiona, con qué podíamos sacar lo mejor de nosotros. Que una situación, sea la que sea, por tremenda o por traumática que sea, no va a desdibujar todo lo que construiste alrededor del tema. Y si tú eras buena en ventas, pues ¿por qué no volver a retomar eso? ¿Y por qué no volver a retomar desde un alto nivel de conciencia? Yo creo que era contigo que lo hablaba, no lo sé, que muchas veces tenemos que conectar con esa parte. Nos da miedo vender, el relacionamiento con las personas, claro que sí, pero nos conectamos desde que es que el producto o el servicio que yo tengo le va a servir muy bien a la persona. Entonces ahí te conectas de forma diferente. Gracias por tu comentario. Sí. Lupe, buen día. En mi caso quiero empezar a hacer post desde mis inicios y mi experiencia para ser visible a los reclutadores y topar temas de debate o dar a conocer lo que sí conozco en LinkedIn. Pero el miedo, ahí dejaste. Enfrentar las cosas, o sea, tener el valor de saber que tenemos miedos internos, pero que a pesar de ello actuamos en consecuencia. Meditaciones, te puedo recomendar meditaciones con señales contundentes para dar el primer paso, luego el segundo, luego el tercero, y eso te va a llevar a luego unir todos esos pasos y que ya estás en un punto que dices, uy, antes me demoré a empezar a accionar desde este modo. Sí, y hacerlo de forma progresiva, como decíamos, por ejemplo, empezar con pequeños pasos que te ayuden a vencer ese miedo, y cuando estés dando esos pequeños pasos para, pues, superar ese miedo, empieces a repetirte afirmaciones poderosas, Sí. a decirte, yo soy más fuerte que este miedo, yo tengo la capacidad y la posibilidad de hacerlo, yo puedo hacerlo, yo tengo, o sea, ¿sí me entiendes? Como decirte afirmaciones poderosas a medida de que te vas enfrentando de a poquitos a ese miedo, porque así haces una dupla de dos elementos, pues, que son súper geniales para contrarrestar esos miedos. Yo soy Deleite, muchas gracias por esas otras rositas que nos dan. Muchas gracias por esa donación. Bueno, íbamos aquí. Domingo Ríos, por otro lado, el miedo al éxito te puede llevar a ser grandioso y cada día dar más para hacer feliz a otro. Claro que sí, eso es importante, sin dejar que te limite y te frene. Sí, porque es que cuando decimos que es como el miedo al éxito, muchas veces no, es como pues también se ve reflejado también más o menos como en mi ejemplo de la fotografía, pues también en cierto modo, muchas veces el miedo al éxito lo que hace es que nos convierte en nuestros propios autosaboteadores, porque no nos creemos lo suficientemente buenos, lo que nos hace sentir no merecedores de las cosas buenas y nos bloqueamos la energía. Literal, entonces eso es importantísimo reconocerlo. Sí. Marcela, qué hermoso todo lo que hacen, sé que lo que hacen con mucho amor. Mil gracias. Sé que lo hacen con mucho amor, entrega y entrega, mil millones de gracias, 70 veces 7. Muchas gracias. Muchas gracias, a ti también espero que el universo, Dios, tu energía te bendiga y te dé muchas cosas buenas también. Gracias por tu comentario. Muchas Concepción, gracias. Qué maravillosa charla. Gracias Pipe y Caro por tanto. Gracias a ti por comentar. Muchas gracias. A ti. Mil gracias por llegar a mi vida, Marcela Bareño. Muchas gracias a ti Es un privilegio estar allí contigo, acompañándote desde esta parte virtual. Muchas gracias. Astrid Martínez, no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¿Qué nota? Sí. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y con esa frase resumiste todo lo que hemos hablado sobre las emociones, sobre la rutina, sobre la manifestación. Las emociones. Sobre los miedos. O sea, resumiste en todos los temas que hemos hablado. 17 horas de live. Gracias por tu comentario. Muchas gracias. Gracias, chicos. Yo tenía mucho miedo a que fracasara las expectativas de mi familia. Gracias a la meditación soy más consciente y ahora que puedo lograr
Y ahora que puedo sé que puedo lograr lograr creyendo en nosotros. creyendo en nosotros. Caro, eres increíble. Nayeli. Pipe, eres magnífico. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y mira qué bonito también ver como esos testimonios o esas historias de las personas que gracias a la meditación lograron salir adelante. Ella tenía como, necesito cumplir las expectativas de mi familia y tenía miedo en hacerlo, pero con la meditación logró gestionar esto de una mejor manera. Sí. Y es muy bonito poder leer también esos testimonios, por así decirlo. Un miedo muy común es el que dirán. Lo veíamos ahí en esa hojita, en ese slide. Y yo creo que nosotros somos los que nos debemos de poner en la medida de nuestras capacidades los estándares. No ponernos metas supremamente elevadas. Es que yo tengo que ser la persona perfecta para porque es que somos la combinación de muchas cosas, luces, oscuridades, talentos, limitantes, miedos, emociones. Somos la combinación de muchas cosas. Yo creo que nuestros límites o nuestras cimas deben de ser en una persona completamente equilibrada y encontrar y sintonizar con esa persona que también tenga plena conciencia que tiene sus luces, sus sombras, sus emociones, sus cosas, sus rayones, sus cosas insolucionadas. Y en ese sentido, tener un momento empático donde tú y yo podemos sintonizar desde ahí. No te quiero cambiar, no me quieres cambiar, no quiero que seas perfecto, tú no quieres que yo sea perfecto, yo no quiero que tu familia sea perfecta, quiero que sea una familia como es, incluyendo todas las diferencias, incluyendo todas las formas, todas las generaciones, incluyendo la energía, porque en ese sentido es que nuestra energía se va a expandir. Qué loco, qué nota, muchas gracias por este momento, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy como todo emocionado, ¿no? Yo identifiqué uno de mis miedos, me dije, yo Astrid tengo miedo a, y eso fue automático, lo reconocí y sentí que lo sané al mismo tiempo. Súper. Astrid. Súper. Lo que te puedo recomendar con todo el amor es, tengo miedo a, y lo gestiono de, o sea, como hacer la contrapartida que dice Caro. No solo es mencionar tu miedo, porque si no lo estás identificando, sino también de qué manera lo vas a poder gestionar. O sea, no solo es que yo tengo miedo a montar los aviones, no, a montar en aviones. Yo tengo miedo a montar en aviones, sin embargo me monto en los aviones porque eso me va a permitir disfrutar de lugares, culturas, personas, ríos, mares, playas. Nos vamos para la luna ya. Nos vamos para la luna. Vamos para la luna. ¿Cómo me comunico con ustedes? Puedes hacerlo por medio de los internos de las redes sociales o ponemos el número de celular. Sí, pon el número de nosotros. A ver, voy a poner aquí en el chat de YouTube nuestro número de celular donde te puedes comunicar para nosotros. Obviamente que pues sería como para las gestiones si deseas un tótem fractal o un asesoramiento personalizado. Ahí digamos que te podemos brindar la información. 300, espérate que todavía no me lo sé. Bueno, muy bien. En TikTok les agradecemos profundamente los comentarios. Ahorita después de la nos ponemos a leerlos. No nos da tiempo de responderlos todos porque así aquí amanecemos. Espérate. Ya. Les agradecemos mucho por el apoyo. Qué espacio tan bacano, tan intenso, tan especial. De verdad que gracias por permitirnos hablar, por permitirnos tratar estos temas, por compartirles nuestras herramientas, lo que hacemos, nuestras creaciones. En serio que es un privilegio poderlo compartir. Muchas gracias a todas las personas. Yo creo que ya nos empezamos a despedir. Así es. Ahí les compartimos nuestro número de WhatsApp por si desean un asesoramiento personalizado, un tótem fractal, una herramienta personalizada para ustedes. Pues ahí ya se pueden comunicar con nosotros. Y claro que sí, pues ya ahí digamos que les brindamos la información que sea necesaria pues para en un momentico te subimos ya todas las herramientas que ya están listas. Estás a un clic, a unos segundos de disfrutar también esa poderosa información. Así es. Nada. Muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto, que estuvieron con nosotros en esta charla. Esperamos que les haya podido ayudar de alguna manera como a tener herramientas para tanto sea como identificar, como gestionar, como lo que sea respecto a los miedos, que digamos que les pueda aportar un poquito y que pues les ayuden como en su crecimiento personal, que también es como la intención de este espacio. Muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerda de dejarnos un me gusta si estás viendo esto desde nuestro canal, dejarnos un me gusta, un comentario si lo estás viendo resubido.
Y Maribel, sí, tenemos un grupo de WhatsApp. En la descripción de este directo lo puedes ver. Ahí te agregas a nuestro canal de difusión de WhatsApp. Es sino darle a seguir y ahí siempre van a recibir como las notificaciones de cuando estamos en vivo. También realizamos lives casi todos los días a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, hora Colombia, con meditaciones, con intenciones, y justamente hoy en la noche vamos a realizar la meditación de los miedos. Acá pues si estás viendo como este video técnicamente ya después de subido, te dejamos por acá en estos espacios. Es al contrario del televisor. Aquí. La información sobre todo este tema, ya que vamos a tener toda la información junta, tanto la charla como la meditación, como el tótem, como las frecuencias, todo va a estar junto. Entonces te lo dejamos por acá. Y nada, muchas gracias, que tengas un hermoso día. Espero que tengas la posibilidad de disfrutar este día, que es una nueva oportunidad. Abrir los brazos para tantas cosas que tienes, tantas cosas que atraes, tantas cosas que este día el universo y Dios tienen preparado para ti. Ahora sí, muchas gracias, de verdad, en serio. No cabemos en la ropa ni en la piel para agradecerte por tanto. Excelente el desarrollo del tema, ambos parecen psicólogos. Muchas gracias por ese comentario, amigo Ríos. Astrid, chicos, no me gustó, me encantó su live. Gracias. Ay, qué susto. Ay, Astrid, casi me paras el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, ahora sí, recuerda, pase lo que pase, nunca dejes de ver tu centro. Chao. Chao.